El día de hoy que vamos a ver pues en la clase, el día de hoy, lo que vamos a ver muchachos, hoy vamos a aprender a redondear y a aprender a usar las cifras significativas. ¿Por qué es tan importante esto de las cifras significativas y por qué es importante el aprender a redondear? Este, Justamente porque cuando nosotros vamos a trabajar en el pre, a través de mediciones en la primera semana, justamente, entonces con respecto a estas mediciones, nosotros vamos a tener que hacer y aplicar estas reglas que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a redondear? Pues hay cuatro reglas muy sencillas con respecto al redondeo. Entonces, ¿cuál va a ser esa primera técnica? Bueno, esa primera técnica con la cual nosotros vamos a aprender a redondear. ¿Y cómo vamos a dividir estos dos casos? Los dos casos principales que vamos a dividir es cuando la cifra a eliminar, ¿verdad? Cuando la cifra a eliminar sea diferente de 5. Ya. Este es el primer caso. Cuando esa cifra a eliminar sea diferente de 5. ¿Ok? Entonces, esta de aquí se va a dividir en dos reglas. ¿Ok? Esta de acá se va a tener que dividir en dos reglas, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuáles van a ser estas dos reglas de acá? Pues van a ser lo siguiente. Supongamos que a nosotros nos dan el siguiente término. Vamos a escribir aquí el 2 punto, ¿ok? 874, ¿ya? Y acá en cambio vamos a poner el término 3.96, ¿ya? 3.967. Esto vamos a poner, ¿ya? Supongamos que a mí, en este caso, me pidan que yo tenga que redondear, digamos, en dos decimales. Vamos a hacer ese supuesto. Vamos a hacer el supuesto que me piden redondear en dos decimales. ¿Ya? Vamos a hacer ese supuesto. Ahora, vamos a aprender primero a identificar cuál es esa supuesta cifra liminar. La cifra liminar va a ser, bueno, como su nombre le indica, justamente el término que vamos a eliminar. Ahora, ¿cuál es dicho término? Valga la redundancia. Pues a mí me piden que yo tengo que dejar el resultado únicamente en dos decimales. ¿Hasta dónde están los dos decimales? Únicamente hasta aquí, ¿verdad? Hasta el 2.87 yo tengo dos decimales, ¿correcto? Ahora, este número 4 que tenemos aquí, ¿cierto? El que quedó, digamos, afuera de este cajón, es la cifra a eliminar, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la cifra que nosotros vamos a retener? Pues es, digamos, la última que está dentro del cajón. Y la cifra a eliminar es la primera que quedó afuera del cajón, ¿verdad? Como es en este caso el 4. Entonces, esta en cambio, la que estoy escribiendo de azul, es la cifra retenida. Y la de rojo es la cifra a eliminar. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros ya hemos identificado esos dos términos. Vamos a hacer el supuesto que aquí me están pidiendo que dejemos todos estos dos términos en dos decimales. Lo mismo con el 3.967, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro cajoncito, vamos a ver hasta dónde están los dos decimales, únicamente hasta el 3.96, ¿cierto? Y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? El 7 que queda afuera es la cifra que nosotros vamos a eliminar. Y obviamente el 6 que quedó justamente adentro va a ser nuestra cifra, digamos, la que se va a retener, ¿correcto? Vamos a poner aquí la cifra que se retiene. Déjenme ver, acepto un compañero que quiere ingresar. Entonces hasta aquí nosotros tenemos la cifra retenida. Entonces nosotros tenemos que identificar esos dos pares de números o el conjunto de números de cifras eliminadas. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las dos reglas que vamos a aplicar? La primera regla es, ¿qué pasa cuando dicha cifra eliminar es menor a 5? Cuando dicha cifra a eliminar sea menor a 5, como es este caso, ¿verdad? ¿Verdad? Es menor que 5, ¿qué pasa? Pues por consiguiente, la cifra retenida no cambia.
Eso es lo único que va a pasar. La cifra retenida no va a cambiar. Es lo mismo que decir que hacemos una sufra de la cifra retenida más el cero, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar con el número? La cifra eliminar, ¿qué pasa? Es menor que 5, entonces la cifra que se retiene no va a cambiar. Entonces, este término al momento de yo redondearlo, ¿qué va a quedar? Como 2,87, ¿verdad? Eso es lo que vamos a quedar aquí, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa en cambio en el otro caso? ¿Qué tal si ahora la cifra eliminar que nosotros tenemos aquí es mayor al 5? Como es en este caso, ¿verdad? El 7 obviamente es mayor que 5, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para este caso, en cambio, la cifra retenida sí va a cambiar, ¿cierto? ¿Qué están que escriben en el chat, chicos? Aquí la cifra retenida sí cambia. ¿Y qué va a pasar? Y aumenta una unidad, ¿cierto? Aumenta una unidad. Eso es lo que va a pasar. ¿Eso qué significa? Pues que la cifra retenida, le podemos ver aquí como una formulita, la cifra retenida más 1. Eso es lo que va a pasar con estas dos reglas, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí, como igual ya dijo un compañero, ¿qué va a pasar? Pues aquí la cifra va a tener que aumentar a 3,97, ¿correcto? Esas son las técnicas de redondeo. En el caso que, digamos, nosotros, bueno, como es este caso de acá, la cifra obviamente es mayor que el 5, ¿cierto? Aquí la cifra es mayor que 5, entonces aplicamos esa técnica de redondeo, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta o estamos claros? Yo creo que hasta aquí estaríamos bastante claros con respecto a las técnicas de redondeo, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora vamos a hablar de ese siguiente caso. Justamente como ya está diciendo un compañero, ahora vamos a hablar de qué pasa en el supuesto, bueno, no en el supuesto, qué va a pasar ahora que nosotros tengamos, digamos, el 5. Ese es el siguiente caso que vamos a hablar, muchachos. Hasta aquí todo claro, cuando es diferente de 5, pues según estoy viendo, sí. Ahora vamos a hablar de qué pasa, en cambio, cuando nosotros tengamos, cuando la cifra a eliminar sea igual a 5, ¿ok? Cuando la cifra a eliminar sea igual a 5, podríamos decir que pasan tres cosas realmente. Podemos decir que pasan tres cosas. Ahora, ¿cuáles son esas tres cosas? Van a ser las siguientes. Vamos a ver, muchachos. Ahora va a depender un poco, podríamos decirlo, de la cifra que se retiene. Ahora, ¿por qué va a depender un poquito de la cifra que se retiene? Ya vamos a ver, mira. Supongamos, otra vez vamos aquí a hacer los tres casos. Vamos a hacer aquí tres flechitas para hablar de tres casos, ¿ok? Tres casos. Vamos a volver aquí a poner nuestro primer supuesto. Vamos a hacer el supuesto de que me piden que yo deje esto redondeado otra vez a una cantidad de 2 decimales, ¿ok? Vamos a hacer aquí qué va a pasar si quiero 2 decimales. Vamos a tener el siguiente número. Déjenme añado sus compañeros. Deberían ser ya. ¿Qué tal si nos dan otra vez el número 2,985? 985. 985. ¿Y qué tal si por el lado de acá en cambio me dan el número 2,945? Perdón, 2,935. ¿Y qué tal si por el lado de acá me dan el número 2,985,000,012,00? Vamos a hacer este pequeño supuesto. Ya.
Digamos que todos me están pidiendo que deje dos decimales. Entonces vamos a ver. En el 2.98 otra vez hacemos lo mismo. 2.98, 5. Ya. Vamos a ver, view, admitir a todos. Se dan cuenta, hasta aquí quedaría nuestro 5, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta que obviamente nuestra cifra liminar va a ser el 5, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en todos los casos, la cifra liminar va a tener que ser el 5, ¿correcto? Miren, acá también en el 2.93, si yo quiero esto también dejarlo en dos decimales, me doy cuenta otra vez que va a pasar que mi cifra eliminar es el 5. Y acá en este número muy grande también me doy cuenta que la cifra eliminar también termina siendo el número 5, ¿verdad? En todas me doy cuenta que la cifra a eliminar es el número 5. ¿Cómo es este caso? Ahora, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta que hay un pequeño cambio en los dos primeros casos con respecto a la cifra retenida. ¿Alguien se da cuenta cuál es ese pequeño cambio con la cifra retenida? Mira, vamos a otra vez a identificarlo. ¿Alguien se da cuenta cuál es la diferencia? Miren, acá tengo el 8, esta es la cifra retenida, ¿verdad? Acá tengo el 3, la cifra retenida, ¿ya? ¿Alguien ya se dio cuenta cuál es la pequeña diferencia? Si se dan cuenta que el 8 es el número par y en cambio el 3 es una cifra impar. Si se dan cuenta de eso. Aquí el 8 es par y en el otro lado es impar, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo que los diferencia. Cuando es par, la cifra retenida, ¿verdad? Y cuando es impar, ahí vamos a tener los dos casos. Cuando la cifra retenida es par y cuando es impar. Ahora, chicos, algo más que no se olviden. Les hago una pregunta. ¿El cero es par o es impar? Ya, muy bien, sí estamos bien. Por si acaso, el cero es un número par, ya, no se olviden de eso. El cero es par, ya. Ahora sí, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos estos casos? Es decir, cuando tenga 2.985, aquí pueden pasar otras cosas. Aquí a este 5, siempre y cuando termine ahí o le sigan más ceros, se pueden aplicar estos casos. Pueden haber más ceros, ¿ya? Eso no me importa. Si únicamente después del 5 yo veo que no hay ningún número o hay ceros, yo aplico estas dos de acá. Cuando al número 5 le sigan otros números que ya no sean ceros únicamente, ¿verdad? Porque acá yo me doy cuenta que entre el medio de los ceros, ¿qué hay? Hay un número diferente, hay un 12. ¿Se dan cuenta? Mientras que acá yo sí puedo asumir que le sigan infinitos ceros, únicamente el número termine ahí, ¿ya? Eso también hay que tomar, digamos, en cuenta, ¿ok? Ahora, cuando la cifra retenida sea par, ¿ya? Si la cifra retenida es par, no va a cambiar. Si la cifra retenida es un número par, esta misma ya no va va a cambiar al momento que yo aplique esta técnica de redondeo, al momento que aplique este trunqueo, ¿ok? Mientras que cuando la cifra retenida es impar, ¿ok? Mientras que yo tenga aquí que mi cifra retenida es impar, ¿ya? La cifra retenida aumenta una unidad. Eso es lo que va a pasar, va a aumentar una unidad, ¿ok?
Y ahora, la última regla, ¿cuál es? Si entre los ceros hay dígitos diferentes, ¿qué pasa? Aquí, en cambio, va a redondearse sin importar si la cifra retenida sea un número par o impar. ¿Ok? La cifra retenida aumenta sin importar que esto sea par o impar. ¿Ok? Ahora les voy a hacer una pregunta, chicos. La siguiente clase les gustaría que dejemos de ver este tema, o sea, de las unidades, y les gustaría que pasemos hacia los vectores. Ahí les hago esa pregunta. Tun, tun, tun. Sí, 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 paso, paso. Sí, no, sí, no. Yo les dejo en su consideración. Igual recuerden que cuando inicie el acompañamiento, eso inicia el 13, por si acaso, el día 13 de mayo ya inicia el acompañamiento, el pre inicia el 15, pero igual por si acaso se vuelve a dar todo desde el inicio. Ya. Vamos a seguir con esto, paso a pasito, ¿ok? Ahora sí, al momento de que identifique estos tres pequeños peros, cuando yo ya vaya y me dé cuenta que la cifra retenida es únicamente el 5, ¿qué va a pasar? Pues acá, ¿qué pasa en el primer caso? En 2.98, chicos. A ver, los quiero ver en el chat. ¿Qué pasa? A ver qué dicen. Ajá, 2.98, ¿verdad? Muy bien, queda lo mismo. Aquí vamos a redondear y quedan 2.98. En el siguiente caso, ¿qué pasa? A ver, muy bien, 2.94, 2.94, muy bien. Lo redondeamos y queda 2.94. Y en el último paso, ¿qué queda? 2.99. 2.99. Muy bien. Y esas son todas las técnicas de redondeo que uno tiene que acordarse. ¿Ya? Cuando la cifra retenida sea 5, por ejemplo, acá ¿qué hubiera pasado si sea el 5, muchachos? ¿El 5 es par o impar? Es un número impar, ¿verdad? Entonces, como el 5 es un número impar, obviamente aplico esta regla. Entonces, al compañero que me preguntó si, digamos que pasa este caso 2.955, ¿verdad? Y me piden dos decimales, ¿qué va a pasar aquí al momento de redondear, chicos? Queda 2.96, ¿cierto? Ujú. Ahora, el último caso se los puedo proponer de dos formas, ¿ya? La siguiente es esa de aquí, ¿verdad? Que yo me doy cuenta que es como un sándwich, muchachos, miren. En la última regla, si mi cifra liminar es el 5, pero después del 5 yo veo, ojo, ojo con esto, que le siguen más números, siempre y cuando, entre en medio de estos números, si todos, por ejemplo, si hay algunos dígitos que sean diferentes de cero, como es este caso, que es el 12, me doy cuenta, aquí hay ceros, ¿verdad? Pero hay un 2 en medio. Si pasa eso, la cifra que nosotros estamos reteniendo, que es el 8, ¿verdad? Este número de acá es mi cifra retenida. Va a aumentar sin importar que este sea un número par o impar. Es como que viéramos aquí un sándwich. Si hay puros ceros en el sándwich, ya si hay puros ceros en el sándwich, aplico estas reglas. Estas dos de acá. Pero si en medio del sándwich yo encuentro que hay jamón, hay queso, hay salchicha, hay lechuga, hay tomate, es decir, otros números, yo aplico esta regla, ¿ya? Lo podemos ver de esa forma,
¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahora con respecto a esto de las técnicas de redondeo o trunqueo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O hasta ahí estamos claritos con las reglas de redondeo? Ahora, chicos, por si acaso, ¿por qué les estoy poniendo esto de acá abajo? Si se han dado cuenta, que les pongo que la cifra retenida más 0, o les pongo cifra retenida más 1, ¿verdad? Es justamente porque esto suele aparecer en CLs. Hay veces que a uno en CLs le preguntan esto. Me dicen, si pasa tal caso, a la cifra retenida se le suma 1, se le suma 0. Y hay veces que cuando uno ve esto, hay veces que puede confundir. Y ajá, por si acaso aquí no importa si entre medio del sándwich los números sean pares o impares. Eso no importa aquí. Se va a redondear sin importar nada. Aquí redondeamos, la cifra retenida la aumentamos sin importar si esta sea par o impar. Sí. Ahora, muchachos, también por si acaso, si aquí hubiera sido 2.985, 4443002 aquí también se sigue aplicando esta regla, ¿ok? Lo que yo les digo aquí del sándwich es que aquí puede haber, siempre y cuando estos números no sean todos ceros, yo aplico esto de acá, ¿ya? Esta regla de acá la aplico si entre los números hay al menos uno que sea diferente de cero. Si son todos ceros, me voy para acá o para acá. Estas dos reglas de acá. Ahora, si acá hay al menos un número, si se dan cuenta aquí todos son, aquí hay dos ceros, no importa, porque el resto son diferentes, ¿ya? Así que ojo con esta regla, también puede pasar este caso, ¿ya? Si al 5 le siguen dígitos diferentes de cero, aplico esta regla, punto. ¿Ya, muchachos? Sí, vamos a hablar de las cifras significativas, ¿ok? Y vamos ahora a hablar de las famosas cifras significativas. ¿Estas en dónde van a aparecer? Las cifras significativas yo las voy a tomar en cuenta siempre y cuando yo esté trabajando con mediciones, ¿verdad? Que justamente es el primer tema de esta unidad. Yo trabajo con las mediciones, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Las cifras significativas las puedo ver como el conjunto de números los cuales me están brindando información acerca del error de la medición o me están brindando un margen válido de respuesta. ¿A qué hago referencia con esto, chicos? Por ejemplo, si yo aquí agarro una regla, ¿verdad? Una regla. Vamos aquí a hacer una regla más o menos. Otra vez una regla. Ya. Digamos que aquí la regla me marca 9.7. Y digamos que acá me marca 9.6 y acá me marca 9.5 y digamos que toda esta regla está en centímetros, ¿ok? Y digamos que yo quiero medir, ¿dónde estaría bien poner? Vamos a poner algo que esté... mm, un objeto que cae más o menos... chun, 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 y vamos a poner que aquí está, mejor aquí vamos a poner, para que quede mejor lo que les voy a explicar, digamos que este es 9.60. Este es 9.65 y este es 9.70. Y digamos que más o menos cuando uno intenta medir, la persona ve que está entre estas dos partes de acá. Ok. Digamos que esto es muy chiquitito. ¿Ya, muchachos? Digamos que la persona intenta medir únicamente entre este número y entre este número, ¿verdad? Cuando yo hago una medición. Entonces, cuando uno hace una medición suele quedar, supongamos, alguien dice, no, yo veo 9.60, y alguien dice, no, yo 9.70. Dice, no, yo veo 9.65, mide justamente 9.65, ¿ya? Además que es muy chiquito. Ahora, no significa que la persona que midió 9.60 esté incorrecto, ni la que midió 9.70 esté incorrecto. Ambas
3 mediciones las podría ver como mediciones correctas, siempre y cuando estas mediciones estén dentro de un margen de error válido. Ese margen de error válido lo van a conocer más adelante, justamente cuando entren a semestre. Ese es un margen de error que me ayuda a identificar justamente, se llama error absoluto, y me ayuda a identificar este margen donde las respuestas van a estar válidas en la medición. ¿Ok? Las cifras significativas, como les dije, están en las mediciones. Ahora, ¿cómo nosotros contamos cifras significativas? Muy bien. Vamos a poner dos casos que son los más comunes. Vamos a suponer que yo tengo 2,945 centímetros, ¿ya? Y ahora vamos a poner que yo tengo 0,00125 centímetros. Y aquí vamos a definir las reglas con las cuales uno va a empezar a realizar dichas técnicas de conteo de las cifras significativas. Muy bien. Las cifras significativas, podríamos decir, siempre se empiezan a contar, digamos, desde el primer dígito que uno encuentre que es diferente de 0 hacia la derecha. Es decir, que siempre se cuentan de izquierda a derecha, ¿ya? Siempre se cuentan de izquierda a derecha. Ahora, ¿por qué es importante justamente definir que siempre se cuentan de izquierda a derecha? Porque justamente los ceros que uno encuentre a la izquierda, ¿verdad? Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. ¿Ok? ¿Eso qué significa, chicos? Vamos a tomar este caso que tengo acá, justamente el 0,0125. ¿Qué significa que los ceros a la izquierda no sean cifras significativas? Que justamente desde donde yo voy a empezar a contar, desde el 125. Desde aquí yo voy a empezar a contar, porque justamente estos ceros a la izquierda, lo único que me están ayudando a mí es a ubicar dónde va el punto decimal y cuántos decimales yo voy a tener que estar, digamos, voy a tener. ¿Cuáles decimales me están brindando información? Pues justamente es los que corresponden al 125. Estos de acá, si yo los cuento, ¿cuántos números tengo? 1, 2 y 3. Esos de ahí son las cifras significativas. ¿Ok? ¿Qué más voy a tener? Otra regla. Las potencias de 10 también no son cifras significativas. ¿Qué significa otra vez, chicos? La notación científica A.BC, ¿cómo se escribía, muchachos? Era, digamos, un número 1,29 por 10, digamos, a la menos 3 centímetros. Vamos a hacer este supuesto. Y esta potencia de 10, el por 10 a la menos 3, no va a ser parte de la notación científica. Y ya vamos a ver de dónde sale justamente que cuando yo tenga estas potencias de 10 de manera directa, yo no lo tomo en cuenta como cifras significativas, ¿ya? Aquí, ¿cuántas cifras significativas voy a contar? Pues si me doy cuenta otra vez, tengo 3 cifras significativas. Ahora, recuerden que en notación científica nunca voy a yo tener este caso de acá, realmente, porque recordemos que la notación científica, vamos a poner notación científica acá, es un número escrito de la forma A.BC por 10 a la n. ¿Okay? Entonces, este número A nunca puede ser 0. Puede ser el 1, puede ser el 2, el 3, hasta el 9, menos el 0. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, ojo con esto, muchachos. Si yo les doy el siguiente número, 0,00125,
1002 milímetros. ¿Cuántas cifras significativas ustedes cuentan aquí, muchachos? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien ahí, muchachos. Cuatro cifras significativas, ¿verdad? 1002 milímetros, ¿verdad? Entonces aquí tengo cuatro cifras significativas. Muy bien. Esta también es otra regla. Los ceros en medio, digamos, de dos dígitos diferentes de cero, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta, son cifras significativas, ¿verdad? Y vamos a poner si son dígitos diferentes de cero. Si son cifras significativas. Chun, chun, chun. Y otra regla que podríamos ver va de acuerdo a algo que se podría ver como el margen de cifras significativas. Vamos a hablar del siguiente caso. El más común, 20, vamos a poner 20.000. Ok, vamos a analizar lo siguiente. ¿Cuántas cifras significativas nosotros contamos hasta ahí, muchachos? Únicamente, en este número. ¿Cuántas cifras significativas nosotros podemos contar? 5, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Desde el 2 hasta el cero. Los ceros a la derecha sí son cifras significativas, ¿ok? Eso no se olviden. Los ceros a la izquierda sí son cifras significativas, ¿ya? Los ceros a la derecha, perdón, ceros a la derecha, sí son cifras significativas, ¿ya? Ahora, a este número yo le puedo aplicar la notación científica, ¿verdad? Y le puedo aplicar la notación científica, digamos, en paso a paso. ¿Por qué? En teoría, aquí habría un punto cero, ¿verdad? ¿Qué tal si únicamente movemos un punto decimal a la derecha? Si me muevo de derecha a izquierda, el signo es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué número me va a quedar aquí? 2000, ¿verdad? Por 10 a la 1. Vamos a poner aquí que esto es metros, ¿correcto? Moví únicamente un espacio hacia la izquierda, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas cifras significativas yo tengo aquí, chicos? 4, ¿verdad? 2000 por 10 a la 1, o lo mismo que ver, 2000 por 10 es 4, ¿verdad? Ahora, dense cuenta de lo que va a ir pasando a medida de que yo siga manipulando. Aquí estoy encerrando mal. Esta cifra significativa, perdón, esta potencia de 10 no se cuenta. Ahora tengo cuatro cifras significativas. Ahora, si me muevo un espacio más, en teoría le tengo que aumentar un grado, ¿verdad? La potencia 10. Es decir, que ahora en vez de 2000, yo voy a tener 200 por 10 a la 2 metros. ¿Correcto? Y otra vez, ¿cuántas cifras significativas aquí yo tengo, chicos? Ahora tengo 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si me muevo otro espacio más, ¿verdad? ¿Qué va a quedar? 20 por 10 a la 3 metros, ¿correcto? Y si me muevo una última vez, ¿qué va a tener? 2.0 por 10 a la 4 metros. Bueno, realmente 2 por 10 a la 4 metros, ¿cierto? Ahí quedé. 2 por 10 a la 4 metros, ¿cierto? Aquí, ¿cuántas cifras significativas tengo? Pues en el de arriba tengo dos cifras significativas y acá tengo una cifra significativa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de algo curioso?
¿Qué se dan cuenta de aquí de lo curioso con este número? Lo que nos damos cuenta es que números enteros que terminan en ceros, ¿qué me doy cuenta aquí, chicos? Que pueden formar un margen de cifras significativas. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, que aquí me doy cuenta que los números enteros, porque aquí no tengo ningún decimal, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que los números enteros que terminan en ceros tienen un margen de cifras significativas. ¿Sí se dan cuenta aquí, muchachos? Porque aquí el margen de cifras significativas, ¿entre cuántas cifras significativas están, chicos? Entre una cifra significativa hasta 5 cifras significativas, ¿correcto? Ahora, en este ejemplo de acá, ¿cierto? Que es el que he planteado aquí, yo aquí me doy cuenta que puedo formar un margen, obviamente, de una hasta 5 cifras significativas. Ahora, no significa que obviamente esto esté mal planteado o algo por el estilo. El pequeño análisis que yo les quería dar en cuanto a esto es que en un ejercicio, por ejemplo, déjenme ver si yo aquí tengo un ejercicio resuelto. Bueno, creo que no lo voy a encontrar rápido, así que mejor vamos a explicar aquí mismo, ¿ok? ¿Cuál es lo correcto, digamos, con respecto a esto? El resultado correcto realmente, bueno, no correcto. Todos estos resultados que he escrito aquí son, digamos, resultados válidos, realmente. Ahora, en física y en matemática hay pequeñas diferencias. Como ya les dije, la notación científica, ¿para qué apareció, muchachos? Apareció para que uno no tenga que andar escribiendo este número a cada rato, ¿verdad? Entonces podríamos decir que en física nosotros trabajaríamos realmente aplicando la notación científica a ese término. Ahora, de manera matemática, se trabaja con el primer término, digamos, con 5 cifras significativas en matemáticas. En física, nosotros aplicamos la notación científica. Justamente por eso es que nosotros podemos decir que los números enteros que terminan en ceros van a formar un margen de cifras significativas. Ahora, si a mí en el ejercicio me dan, digamos, este término de acá, obviamente yo voy a usar en el ejercicio este término de acá, ¿ya? Otra cosa es que me pregunten cuántas cifras significativas puede tener este término. Este puede tener ¿cuántos? De 1 a 5 cifras significativas, ¿correcto? Entonces, ¿se entendió este pequeño análisis? Ese pequeño pero con respecto a estos números que terminan en ceros. ¿Están todos, si entendieron este pequeño análisis, muchachos? Muy bien. Ahora, la última regla que podríamos decir que ya vamos a hacer ejercicios, pero déjenme llegar al tema que les quería decir. La última regla que nosotros podríamos escribir realmente, ¿cuál es? Que si nosotros hacemos conversión de unidades, debemos mantener las cifras significativas. De hecho, eso lo vamos a escribir más adelante cuando ya vayamos a conversión de unidades. Y ahora vamos a empezar a hablar otra vez de ejercicios, digamos, con estas cifras significativas. Cuando nosotros hagamos operaciones, ¿verdad? Vamos a definir otra vez reglas.
Es decir, que cuando yo hago operaciones con cifras significativas, lo primero que yo tengo que hacer es aplicar el conteo, ¿verdad? Tengo que contar primero las cifras significativas. Yo van a ver por qué. Significativas. Significativas. Muy bien. Digamos que yo tengo aquí lo siguiente. En suma o resta vamos a aplicar lo siguiente. Bien. En suma o resta. Digamos que yo tengo el número, me dan las siguientes mediciones. 2,943 centímetros más 1,2 centímetros más 2, vamos a poner aquí, más 5,435 centímetros. Ya. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a ver por qué vamos a plantearlo. Cuando yo, o vamos a poner aquí mejor este menos. ¿Ya? Cuando yo hago operaciones de suma o de resta, muchachos, es decir, en la suma o la resta, ¿qué regla yo tengo que aplicar para saber en cuántos decimales voy a tener que dejar la respuesta? O en cuánto, o qué es, o cuál va a ser la respuesta correcta de este resultado. Porque si yo sumo esto de aquí, yo podría estar dejando el número, por ejemplo, como yo quiera, pero no es válido. Porque hay unas reglas que me permiten y me dicen a mí cómo yo tengo que sumar mediciones. Entonces, la primera, que es que cuando yo haga una suma o resta, el resultado se va a expresar en el menor, se expresa en el menor número de decimales. ¿Okay? Cuando yo hago una operación de suma o resta, siempre el resultado se va a expresar en el menor número de decimales. ¿Okay? ¿Ya? Ahora, por si acaso, cuando hay cifras significativas, ese es cuando se aplican multiplicación. Bueno, aquí realmente sería operaciones con medición. Operaciones con mediciones. ¿Ya? Y aquí vamos a aplicar. Lo primero que yo tengo que hacer es contar. ¿Cuántos decimales tengo aquí, muchachos? En 2,94, ¿cuántos decimales tenemos? 2, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir 2 decimales. En 1,2, ¿cuántos decimales tenemos, chicos? Muy bien. Y en la última medición, correcto. Aquí tengo 3 decimales. Ahora sí, ¿cuál es el menor de todos? Obviamente el del medio, ¿verdad? Es decir, el 1,2. Entonces, nuestro resultado, al momento de que yo ponga todo esto en la calculadora, va a tener que estar expresado en este término, el menor, ¿cierto? Menor. Justamente cuando yo identifique el menor, este resultado acá ya no va a estar escrito ni en 3 decimales ni en 2. Yo ya sé que nuestro resultado lo vamos a tener que redondear, si es el caso también, porque por eso les expliqué primero las técnicas de redondeo, dependiendo el término que me da, ¿verdad? Si yo aquí hago esta resta en calculadora, ¿qué me da, muchachos? Me da 7,175, ¿verdad? Y aquí estaría todo en centímetros, ¿correcto? Pero yo necesito dejar este término únicamente en, ¿qué cosa? Yo tengo que dejar este término en únicamente un decimal, ¿verdad? Y ahora aquí, muchachos, ¿qué técnica de redondeo aplicamos?
A ver, aquí la cifra retenida, la cifra liminar, ¿cuál es? El 7, ¿verdad? Si la cifra liminar es mayor que 5, ¿qué pasaba con la cifra retenida? Muy bien, aumenta en 1. Entonces, este resultado de acá, ¿qué es lo que iba a tener que hacer? Pues lo voy a que dejar aproximadamente, este resultado va a tener que ser 7,2 centímetros. ¿Ok? ¿Quieren otro ejemplo, muchachos? Cuando sumamos o restemos, vamos con otro. Ah, algo más con las cifras significativas. Creo que vamos a poner esta regla acá. Vamos a ver. Una regla extra con las cifras significativas es la siguiente. ¿Cuál es el área de un triángulo, muchachos? ¿El área de un triángulo cuál es? Yo tengo este triángulo de acá, ¿cierto? Y me dicen cuál es la altura del triángulo, me dicen su base, ¿verdad? Yo sé que la altura del triángulo, ¿qué es? Es la base por la altura entre dos, ¿cierto? Ahora, ojo con esta regla de las cifras significativas, que creo que mejor la vamos a explicar con un ejemplo justamente acá más abajo, para que se entienda todo y sea coherente con lo que estamos explicando, ¿verdad? Mejor vamos a ponerle aquí un ladito. Vamos, y vamos también con la suma y la resta otra vez. Por ejemplo, ahora, ¿qué tal si a mí me dan este caso? 3 centímetros menos 0,02 centímetros más 1,82 centímetros. ¿Ya? Mejor vamos a poner más 0,82. El primer término, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos decimales tiene el 3? ¿El 3 cuántos decimales tiene? Muy bien, tiene ninguno. Es decir, o podemos decir que tiene 0, ¿verdad? Entonces, aquí que nos damos cuenta, chicos. No hay nada que sea más pequeño que el 0, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando yo tenga un número entero, de manera directa, una medición, podríamos decir, esto de acá, que nosotros ya encontramos el menor, ¿cierto? Porque no hay ningún otro término aquí no hay nada que pueda ser menor que 0, ¿verdad? Entonces, nuestro resultado tiene que tiene que estar redondeado ¿en qué? En un número entero, ¿verdad? Ojo con eso de ahí. Entonces, si yo hago esta resta o suma, ¿qué me queda? 3,8 centímetros, ¿verdad? 3,8 centímetros en la calculadora. Pero yo sé que este término tiene que quedar otra vez en un decimal. Y aquí vamos a aplicar técnica de redondeo, ¿cierto? El 8, ¿qué es? La cifra a eliminar, correcto. El 3 es la cifra retenida. Y otra vez, como la cifra a eliminar me doy cuenta que es mayor que 5, la cifra retenida tiene que aumentar en una unidad. Entonces, como ya están diciendo en el chat, muy bien, muchachos, tenemos que dejar este resultado redondeado en 4 centímetros. Así que ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Ahora vamos a hablar de qué es lo que puede pasar en una operación de multiplicación o división. Vamos a ver qué puede pasar.
Supongamos que a mí me dan estas siguientes mediciones. 2,94 centímetros por 3,01. Vamos a poner 3,1. Y me dicen que todo esto está siendo dividido entre 1,25 centímetros, ¿ya? Supongamos que me dan todo este término de acá. Cuando yo tenga operaciones del tipo multiplicación o división, nuestro resultado, ¿ya? El resultado se va a expresar en el menor número de cifras significativas, ¿ya? Aquí vamos a dejar expresado esto en el menor número de cifras significativas. Entonces, si yo quiero resolver este ejercicio de acá, vamos a contar. El 2,94, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? A ver. Muy bien. Ahora, el 3,1, ¿cuántas cifras significativas tiene? Ah, muy bien, dos, están todos pendientes. ¿Y el último número, cuántas cifras significativas tiene? Muy bien, muchachos, vamos muy bien. 4 cifras significativas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el menor número de cifras significativas aquí? Muy bien, son 2, ¿cierto? El menor número de cifras significativas es 2. Entonces, nosotros ya podemos saber en qué vamos a tener que redondear este término, ¿verdad? Es decir, vamos a la calculadora. 2,94 por 3,1 entre 1,205. ¿Esto qué nos daría, chicos? Nos daría un resultado de 7,563 y da más términos, ¿verdad? No me importan esos términos. Y aquí si se dan cuenta, ojo con esto, centímetros con centímetros se van y las unidades son importantes. No se olviden, chicos, centímetros. Ya. Ahora sí, yo tengo que expresar esto en dos cifras significativas. ¿Qué significa? Encierro mis términos y cuento de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha, el 7,5 me da las dos cifras significativas. Ojo. Y ahora aplicamos redondeo. Aquí si se dan cuenta por los ejemplos que estoy dando aquí, esta de acá sería nuestra cifra eliminada. ¿Y qué pasa acá? Es mayor que 5, ¿verdad? 6 mayor que 5. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La cifra retenida aumenta una unidad, ¿cierto? Entonces, nuestro resultado va a tener que quedar aproximadamente 7,6 centímetros. Y ahí nos damos cuenta que mantenemos las dos cifras significativas. ¿Ok? Ahora, vamos con el pequeño pero que yo les iba a dar. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando de lo siguiente? De un triángulo, ¿verdad? Estábamos hablando del triángulo, ¿verdad? Supongamos que aquí me dan este ejercicio. Me dicen que la altura del triángulo es 40 centímetros, ¿ya? Y ahora me dicen que la base ¿verdad? La base del triángulo, me dicen que es 3 centímetros, ¿ya? Y ambas son mediciones. Ojo con lo que les voy a explicar aquí. El área del triángulo, como habíamos hablado, es la base por la altura entre 2. Ojo con lo primero.
Los términos constantes en una ecuación o en una fórmula, como es cuál caso. Si se dan cuenta que el 2 no es parte de la medición, ¿verdad? Nosotros estamos usando una fórmula matemática, pero ese 2 no es como que yo lo estuviera midiendo, ¿verdad? Estos no van a ser contados, chicos, para yo resolver el ejercicio. Es decir, que los únicos términos que vamos a usar son la base por la altura, ¿ok? Porque este término 2 ya viene con la fórmula y realmente se lo considera como un número exacto. Y los números exactos no se les parabola porque tienen infinitas cifras significativas. Entonces, si yo sé que esto, ¿qué tiene? Infinitas cifras significativas, entonces obviamente yo no le voy a tomar bola, no le voy a parar bola al número que es parte de la ecuación. ¿A quién sí le paro bola? A la altura, que es una medición, y a la base. A esto sí le voy a parar bola, a la medición de la base y a la medición de la altura. Entonces, chicos, vamos a reemplazar la altura del triángulo, que es la base, son 3 centímetros, por la altura, que son 40 centímetros, y todo esto entre 2, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le paro bola yo para multiplicar la operación? Únicamente a los 3 y a los 40 centímetros, ¿verdad? Esta primera medición, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? Muy bien, una cifra significativa, sin miedo. Y acá el 40, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? Muy bien, dos cifras significativas. Entonces, ¿cuál es el menor? Muy bien, ¿cuál va a ser el menor, chicos? Uno, ¿verdad? En la menor cantidad de cifras significativas es uno. Entonces, nuestro resultado tiene que estar representado únicamente por una cifra significativa, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Sería 40, 22, 20. ¿Cuánto nos queda? 60, ¿verdad? ¿Cierto? 60 centímetros cuadrados. Y aquí, ojo, con esta otra regla, la última que vamos a ver, se aplica notación científica si el caso lo necesita, si es necesario. ¿Cómo yo me doy cuenta que es necesario aplicar notación científica? Porque este término de acá, chicos, ¿verdad? Yo no lo puedo dejar como únicamente como 60, ¿verdad? Porque yo ya sé que esto tiene que estar únicamente en una cifra significativa. Entonces, aquí yo tengo que aplicar notación científica, ¿cierto? Si aquí estaba el punto decimal, lo muevo un espacio, ¿cierto? N igual a 1, como me muevo hacia la izquierda es positivo, ¿y esto qué me queda? 6 por 10 elevado a la 1 centímetros cuadrados. Y si se dan cuenta cómo esto está en una cifra significativa.
Entonces, chicos, aquí hay que tener cuidado con esto de acá, ¿ok? Otro ejemplo donde uno tiene que hacer esto. ¿Cuál es el área de una circunferencia, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el área de un círculo? A ver, déjenme, veo algo, chicos. Muy bien. El área de una circunferencia es pi radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué tal si a mí me dicen que esta circunferencia tiene un radio igual a 2,68 centímetros? ¿Correcto? Y además que me dicen que este es el radio. El área de la circunferencia, ya lo dijo un compañero, es pi por el radio al cuadrado. Ahora, chicos, ojo con esto. Pi es un número, es una medición o es parte de la fórmula. A ver, chicos, todos en el chat. Muy bien. Pi es un número constante. Nosotros lo conocemos, eso es verdad. Pero este obviamente no va a ser parte de la, no es medición, ¿verdad? No medición. Entonces, si yo sé que esto es pi radio al cuadrado, nuestro resultado que va a ser pi por 2,68 centímetros al cuadrado. Y 2,68 centímetros, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? Ah, muy bien. Tres cifras significativas. En este caso, cuando yo tengo un término al cuadrado, las cifras significativas se mantienen, o que es tener un exponente. Porque si se dan cuenta que si yo quisiera ver cuál es el menor, digamos, entre comillas, cifras significativas, ¿qué me va a quedar aquí? Yo puedo ver ese 2,68 al cuadrado como qué, como 2,68 centímetros por 2,68 centímetros. Entonces, obviamente aquí el término menor sigue siendo tres cifras significativas, ¿verdad? Haga lo que haga. Entonces, ojo también con eso. Ahora sí, el área de la circunferencia, ¿qué va a tener que ser? Pi por 2,68 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos queda? 22,546, no, 564, ¿verdad? 564 centímetros al cuadrado. Y quedan más términos. Otra vez aplicamos. Yo sé que esto tiene que estar en tres cifras significativas, ¿cierto? Hasta aquí yo puedo anotar las tres cifras significativas. El 6 es la cifra a eliminar, ¿verdad? Como yo me di cuenta que esta obviamente es un número mayor que el 5, ¿correcto? ¿Qué va a pasar con esta cifra retenida? Muy bien, muchachos. Muy bien. La cifra retenida aumenta una unidad. Es decir, que este término va a quedar aproximado a 22,6 centímetros al cuadrado. Y ahí sí tenemos nuestro resultado. ¿Ya se dan cuenta? Tres cifras significativas. Y ahora sí, vamos con lo último. Es decir, una última regla. En la conversión de unidades, de una medición, se debe mantener el número de cifras significativas. ¿Ok? Y ahora sí le vamos a dar el último paso a, digamos, uno de los últimos temas, porque el siguiente es el orden de magnitud.
¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los otros ejercicios que, bueno, con todos estos ejercicios que hemos planteado? ¿Alguien tiene alguna duda o están claros? A ver, una duda. La clase es hasta las 9, así que ya dentro de poquito va a terminar la clase. Otros 17 minutos. Ya. Muy bien. ¿Qué es la conversión de unidades y de qué me sirve? Pues verán, la conversión de unidades, nos sirve obviamente para que yo pase, de un sistema de medición a otro. En este caso, ¿cuál es el sistema de medición más conocido? Pues obviamente el sistema internacional, que es el que mide en kilogramos, metros, Kelvin, todo eso, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ¿de qué me sirve, digamos, justamente, qué es lo que tenemos que nosotros aplicar en las conversiones de unidades? Lo que se aplica realmente es, podríamos decir, una equivalencia o digamos de otra forma, como tratar de multiplicar por un uno discreto. Ya van a ver a qué me refiero con tratar de multiplicar con un uno discreto. Déjame, les muestro la tablita de conversión de unidades. Les voy a decir algo aparte. Esto vamos a quitarle un poquito el zoom. Ahí está. Esta es una tablita de conversión de unidades. Miren, ahora, ¿qué es lo que hace uno para convertir unidades? ¿Y qué más yo les podría recomendar? ¿De cuáles ustedes se podrían aprender sí o sí? O bueno, realmente se tienen que aprender sí o sí. Son las siguientes, chicos, realmente. Miren. Las que yo les recomiendo es saber a qué equivale una pulgada, a qué equivale un pie y a qué equivale un metro únicamente a centímetros. Esas tres, con respecto a la longitud. Con respecto a la masa, ¿cuál yo les recomiendo? Les recomiendo que se sepan que un kilogramo es 2,20 libras. Y de ahí el tiempo, pues el tiempo es uno que uno conoce de toda la vida. Con que uno sepa que un minuto son 60 segundos, ya puede saberse el resto. ¿Y qué otro factor de conversión yo les recomiendo? El del volumen, que se sepan que un litro son 1.000 centímetros cúbicos y un galón son 3,78 litros. Sí tengo ejercicios, vamos a hacer, tranquilos. Ahora, ¿por qué yo no les digo que se sepan el de área o se sepan todo el de volumen? Porque las áreas que son, chicos, ya, las áreas que son multiplicar realmente las longitudes al cuadrado, ¿verdad? Esas son las áreas, ¿cierto? El volumen es lo mismo. En cambio, es multiplicar las longitudes, elevarlas al cubo. Obviamente hay otros factores como son los del galón y los del litro. Y ahora vamos a poner un ejercicio un poco largo donde vamos a aplicar todo esto para el compañero que está pidiendo, ¿ya? Vamos a poner uno que salió creo que en una tarea, si no me equivoco. Vamos a poner uno en una tarea, ¿ya? Ya. Vamos a aplicar uno de una tarea. Lo pego aquí. Chun, chun, chun. Vamos con este ejercicio. Y vamos a aplicar justamente esto de las conversiones de unidades. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice que una piscina tiene 2,46 metros de profundidad, ¿cierto, chicos?
Me dice que tiene 41 pies de largo y 420 centímetros de ancho. Y me dicen que únicamente está lleno hasta una capacidad de 70%. Y me piden que calcule cuánto es dicha cantidad de agua, pero me la piden en galones, ¿cierto? Entonces, chicos, si me doy cuenta, todo me lo dan en metros, en centímetros y en pies. Aquí, ¿qué me convendría a mí realmente, en qué me convendría convertir todo? Pues sería realmente en centímetros. Ya vamos a ver por qué. Pero primero vamos a dibujar dicha piscina. Vamos que aquí está la supuesta piscina, ¿ya? Aquí está con la cantidad de agua, ¿cierto? ¿Verdad? Aquí está nuestra dichosa piscina. Está medio trucha, vamos aquí a borrar esto. Acá. Un poquito más grande este lado también. Y este lado también. Un poquito más grande. Ahora, ¿por qué hago esto un poquito más grande? Porque ¿qué datos nos han dado acerca de la piscina? Me dicen que está únicamente hasta un 70% de la capacidad, ¿verdad? Es decir, que no está completamente llena. ¿Correcto? ¿Eso qué significa, chicos? Que el volumen de la piscina, ¿qué sería realmente? Si la piscina estuviera al 100% de la capacidad, estaría hasta el tope, ¿verdad? Estaría llenando toda esta figura. Obviamente, el volumen de la piscina, ¿qué sería? Pues si aquí está, esto de acá, ¿qué sería? La profundidad, ¿verdad? Esto de acá, ¿qué representaría? El ancho. Y esto de acá, ¿qué representaría? El largo, ¿verdad? Si se dan cuenta que aquí el volumen, obviamente la piscina, ¿cuál tendría que ser? Sería la multiplicación de todos estos lados. ¿Por qué? Esto más que nada es una fórmula de esta figura geométrica, ¿verdad? Otra forma de verlo en teoría es, ¿qué tal si únicamente yo veo primero la base de la figura? Es decir, esta parte de aquí de la figura, ¿cierto? El piso. ¿Qué tal si yo agarro y le empiezo a pegar más pisos? Es como si yo agarrara y le pusiera más hojas. Cuando yo le voy poniendo más hojas, ¿qué pasa? Empieza a tener un volumen, ¿verdad? Empieza a tener un grosor. ¿Eso qué significa? Que obviamente el volumen de esta figura geométrica, ¿qué sería? El largo por el ancho por esa altura o profundidad. ¿Ok? Eso sería lo primero. Ahora que yo sé cuál es el volumen de la piscina, ¿qué necesito también? Pues obviamente que la capacidad, es decir, el volumen sub C, el volumen de capacidad, ¿qué sería? Me dicen que es el 70% de la capacidad, es decir, el volumen de la piscina por un 70%. Ahora, este 70% a mí no me gusta trabajarlo así, ahí realmente me gusta trabajarlo únicamente como 70 entre 100. Es lo mismo de manera matemática. El 70% es lo mismo que obtener 70 entre 100, ¿ya? Ahora sí, como yo les decía, aquí lo que me conviene realmente es que todo esté en centímetros. Entonces vamos a realizar el factor de conversión, ¿cierto? Tercer paso sería factores de conversión. ¿La altura qué es? 2,46 metros, ¿cierto, chicos? Y ahora sí, como yo les dije, ¿qué voy a acordarme aquí? Un metro, ¿qué equivale? A 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo voy a multiplicar por un 1 discreto. ¿Cuál es ese famoso 1? Si yo quiero eliminar los metros, ¿qué tiene que ir aquí? Un metro. Y para yo no alterar, digamos, esta ecuación, ¿qué es lo que hago? Multiplico por otro metro. Bueno, o sea, multiplico y divido para un metro. ¿Esto de aquí qué es? Uno y uno lo puedo simplificar, ¿verdad? Pero yo sé a su vez que este metro de acá, ¿a qué equivale? Equivale realmente a 100 centímetros.
De ahí nace lo que nosotros hacemos o llamamos conversión de unidades. Realmente cuando nosotros convertimos unidades, lo que estamos haciendo es multiplicar por unos para que mantengan esta medición. Entonces, como yo les dije, cuando nosotros hagamos conversión de unidades, cuando yo haga una conversión de unidades, yo tengo que mantener las cifras significativas. El 2.46, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? Muy bien, tres cifras significativas. Ahora sí, procedo a convertir sabiendo en cuánto tengo que redondear. Metro con metro se va, ¿y qué me quedaría? 2.46, ¿cierto? Por 100. ¿Y esto qué nos daría? En este caso nos queda ya el resultado en las tres cifras significativas, ¿verdad? Sería 246 metros. Aquí no hay que redondear. Nos queda justo como nosotros necesitamos el resultado. 246 centímetros. Ahora, vamos con lo otro. ¿Qué otro? El ancho. Bueno, no, el ancho ya está en lo que necesitamos, ¿verdad? El ancho es igual a 420 centímetros. Entonces, ese ancho realmente ya está en lo que necesitamos, ¿verdad? No hay que convertirlo. Pero eso sí, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos, el ancho? Es 420 centímetros. Muy bien, tiene tres. Muy bien. Entonces aquí tenemos tres cifras significativas. Ya. Ahora vamos con el largo. El largo sí tenemos que hacer un factor de conversión, ¿verdad? Porque el largo, ¿a qué me dicen que equivale? Me dicen que equivale a 41.0 pies, ¿cierto? Así. El factor de conversión que se usa en SPOL es que un pie equivale, si no me equivoco, a 3.48 centímetros. Ya, ya, ahí estaría. 30.48 centímetros. ¿Ok? Chun, chun, chun. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a empezar a multiplicar por esos unos discretos, ¿verdad? Es decir, vamos a empezar a realizar esas conversiones. ¿Correcto? Ahora déjenme, hago un pequeño, pero chicos, disculpen. Espérenme un ratito, un momento. Un pequeño, pero un momentito, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a empezar a multiplicar por esos unos, ¿verdad? ¿Un pie a qué equivale? Si yo quiero eliminar el pie, tiene que ir obviamente abajo, aquí iría nuestro pie. ¿Y esto cuánto vale? 30.48 centímetros. Y ahora sí, chicos, otra cosa. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 41.0. Tres también, ¿verdad? Tres cifras significativas. Entonces, realmente este término aquí no nos va a dar tantos problemas el volumen. Entonces, aquí, ¿qué sería? 41 por 30.48, ¿verdad? Si nos damos cuenta, los pies con los pies se pueden ir y nos quedaría en centímetros, ¿verdad? ¿Y esto cuánto nos da? Ujú. Nos daría un valor más o menos de 1.249.68 centímetros, ¿verdad? Y aquí, a ver, 68 centímetros. Entonces yo aquí tengo que aplicar notación científica, ¿verdad? Porque mi resultado, ¿en qué tiene que estar?
tres cifras significativas. Es decir, que mi resultado tiene que quedar hasta 124. Pero yo no voy a decir que mi respuesta es 124 centímetros. Obviamente eso estaría mal. Yo lo que tengo que hacer es aplicar notación científica. Entonces, movamos el punto decimal. Un espacio, dos espacios y tres espacios, ¿cierto? Me muevo de derecha a izquierda, el sentido va a ser positivo y el número de espacios equivale a 3, ¿cierto? Entonces, ahora sí, aplicando la notación científica, ¿el largo a qué vale? Vale 1.24968 por 10 a la 3 centímetros, ¿cierto? Y aquí sí vamos a aplicar el redondeo. Hasta aquí estarían nuestras tres cifras significativas, ¿verdad? Contando de izquierda a derecha. Y aquí, ¿qué identificamos, muchachos? El 9 es mi cifra a eliminar, ¿cierto? Y el 4 es mi cifra retenida. Como la cifra a eliminar es mayor que 5, la retenida aumenta en 1. Es decir, este 4 de acá, vamos a ponerlo acá, la cifra retenida aumenta una unidad. Esto entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 1.25 por 10 a la 3 centímetros, ¿cierto? Y ahora sí, chicos, vamos a empezar a calcular el volumen de la capacidad, ¿cierto? Porque nosotros ¿qué hemos quedado? Que este volumen de la capacidad, ¿qué sería? El largo, ¿verdad? Déjenme ver si se los puse acá. Ujú. Sería el largo por el ancho, por la altura, por este 70%, ¿verdad? O 70 entre 100, ¿cierto? Y la vamos a dejar igual anotado por si acaso, esto es el 70%, ¿ok? Y vamos a empezar a reescribir los términos, ¿verdad? El volumen, entonces, de capacidad, ¿qué sería? El largo, que equivale a 1.25 por 10 a la 3 centímetros por el ancho, que equivale, si no me equivoco, a 420 centímetros por la altura, que equivale a 240 centímetros, ¿cierto? Si no me equivoco, esto estaba, ¿verdad? 246. 246 centímetros. Acá también voy a dejar escrito mejor este 6, que cuando al momento de pasarles el PDF no tengan dudas. 246 centímetros. Y esto multiplicando por el 70 entre 100. Entonces aquí, chicos, nosotros ya sabemos de manera directa en cuánto va a estar la respuesta, el resultado de esta operación. Sí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? A ver, muchachos, todos. Quiero ver si está claro esto. Este término, ¿cuántas cifras significativas tenía? 3, ¿verdad? 1.25 tiene tres números. La potencia de 10 no se cuenta. 420 también tiene tres cifras significativas. Y 246 también tiene tres cifras significativas. Obviamente, recordemos que el de acá no cuento las cifras significativas porque es parte de la fórmula. Entonces, únicamente, como decía un compañero, mi resultado es obvio que va a tener que estar en tres cifras significativas, que todos los términos están en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar. Este resultado, ¿cuánto nos da, chicos? Nos da un resultado aproximadamente de un término muy grande, ¿verdad? ¿Cuál es ese término? 904,05,000 centímetros al cubo, ¿verdad? ¿A todos nos da este resultado? ¿O les da otro resultado a ustedes, chicos? A ver, voy a verificar. 1.2625 por 10 elevado a la 3 por 420 por 246 por 70
Muy bien. Ahora otra vez yo tengo que aplicar notación científica, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Me muevo de derecha a izquierda, ¿cierto? Me muevo en este sentido, ¿correcto? En igual a 7 espacios, si no me equivoco, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces, este término, ¿cuánto nos tendría que quedar? 9.04050000 por 10 elevado a la séptima centímetros al cubo, ¿correcto? ¿Correcto o no correcto? ¿Hasta aquí todos estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Claro o no claro, chicos? Yo supongo que sí, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que hasta dónde están las tres cifras significativas. Hasta acá, ¿verdad? Tres cifras significativas. ¿Y qué pasa? Aquí yo me doy cuenta que el cero es la cifra liminar, ¿verdad? Cifra liminar. Y esto obviamente me doy cuenta que es menor al 5. Entonces, el 4, que es mi cifra retenida, se le suma un cero, es decir, que no cambia. Entonces, este resultado lo podríamos dejar como 9.04 por 10 elevado a la séptima centímetro cúbico, ¿ok? ¿Cierto, chicos? Dejen ver por si acaso algo esté mal. Estamos todo correcto. 41 pies. Sí, está todo correcto, ¿cierto? Y aquí, por si acaso, lo dejamos en claro, está en tres cifras significativas. Y ahora sí, vamos a empezar a convertir unidades. Vamos a convertir a... ¿En qué nos pedía el ejercicio? En galones. Vamos a convertir a galones. Entonces, el volumen de capacidad, ¿cuánto es? 9.04 por 10 a la séptima centímetros cúbicos. Vamos a empezar a convertir, ¿correcto? Entonces, ¿qué equivalencias nos correspondrían utilizar? Pues 1000 centímetros cúbicos, chicos, equivalen a un litro, ¿cierto? Un litro. Y 3.78 litros equivalen a un galón. Entonces, estos son los factores de conversión que podríamos utilizar aquí, ¿verdad? Que de manera directa nos va a dar resultado. Por eso les dije que nos convenía realmente todo convertirlo a centímetros cúbicos. Entonces, ¿aquí qué tengo? Si yo quiero eliminar los centímetros cúbicos, tengo que escribir aquí 1000 centímetros cúbicos. ¿Y su equivalencia cuál es? El litro. ¿Se dan cuenta? Un litro. ¿Y aquí por qué lo tengo que multiplicar? Ahora, si yo quiero eliminar el litro, ¿qué va abajo? 3.78 litros. Y aquí quería un galón. ¿Se dan cuenta? Un galón, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner, vamos a poner aquí factores de conversión. De conversión, ¿verdad? Y aquí que me doy cuenta, miren, centímetros con centímetros, litro con litro, aquí voy a escribir litro, y me queda todo en galones, que es justamente lo que necesitábamos, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué sería aquí? 9.04 por 10 a la 7 por 1, sería 1 entre 1000 por 3.78, ¿verdad? Y aquí, ojo con esto, muchachos, no nos olvidemos
esto de acá está en 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿cierto? Entonces, este resultado, ¿cuánto nos queda? 23.915.3, etc, 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 galones. No me importa ese resto decimales, porque vamos a tener que otra vez aplicar notación científica, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4 espacios, ¿verdad? N igual a 4, y como me va derecha a izquierda, el exponente va a ser positivo, entonces este término, ¿qué va a ser? 2.39153, etc, 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 por 10 elevado a la cuarta galones. Y ahora sí, yo necesito este término en 3 cifras significativas, hacemos el cajón, que nos damos cuenta que la cifra liminar es menor que el 5, entonces la cifra retenida, que es el 9, ¿verdad? Cifra retenida, le sumamos un 0, es decir, que no cambia. Entonces, finalmente, nuestro resultado va a ser que el volumen de capacidad va a ser aproximadamente 2 puntos, ¿verdad? 2.39 por 10 elevado a la cuarta galones. Voy a poner esto que se entienda mejor. 2.39. Y esa sería la solución de todo este ejercicio. ¿Se dieron cuenta que aplicamos de todo un poco? Aplicamos todo lo de notación científica, aplicamos las leyes de cifras significativas, aplicamos las técnicas de redondeo. Un ejercicio que no usamos todo, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo en esta clase. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todos estamos claros? ¿Entendieron todo este ejercicio? Muy bien. Entonces, hasta aquí quedaría nuestra clase del día de hoy. Ya voy a descargar la grabación. La voy a subir. Eso de ya máximo. ¿Qué hora sería? No les puedo prometer qué hora, pero máximo antes de mañana ya estaría todo publicado. Así que cuídense mucho, muchachos. Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por estar aquí. Y eso, chicos, cuídense. A ver.